Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a la comparativa en un test a ciegas de estos dos super teléfonos. Sony Xperia Mark IV versus iPhone 13 Pro Max. Aquí ya sabéis que los test a ciegas nos encantan, hacemos comparativas de todo tipo y siempre nos encanta que tú tengas la última palabra, que tú des tu opinión y que tú nos digas qué cámara te gusta más. En este vídeo hemos enfrentado seguramente una de las cámaras más versátiles del mercado, como es el iPhone 13 Pro Max, y lo hemos enfrentado con el japonés, con el más profesional, Xperia 1 Mark IV. Muy atentos a este vídeo porque ha pasado una cosa que no ha sucedido jamás en la historia de Topes de Gama. Comenzamos en este caso la comparativa y vamos a empezar con el sensor principal, con estos dos contendientes, con el iPhone y con el Sony. No encontraremos grandes diferencias en estas dos fotografías, lo que sí que podemos ver quizá en la segunda es una imagen algo más nítida y en la primera vemos un balance de blancos un poquito más cálido y una imagen un poco más contrastada y con los colores más vívidos. Ya os digo, yo aquí no encuentro demasiadas diferencias, pero que sepáis, la primera fotografía estaba tomada con el iPhone, la segunda con el Sony. Os ha gustado mucho más la del iPhone en un 63%. Continuamos con otra fotografía con el mismo sensor principal y vamos a ver diferencias. La primera fotografía vemos unos colores en este caso algo más apagadillos, sobre todo porque en la siguiente imagen vamos a poder apreciar claramente que los colores de la cúpula, los árboles son mucho más saturados. Como veréis, no hay grandes diferencias. Con el sensor principal es quizá gustos personales, pero volvemos a repetir. La primera fotografía tomada con el Sony, la segunda está tomada con el iPhone 13 Pro Max y en esta fotografía os ha gustado la del iPhone en un 60%. Siguiente fotografía, y en este caso queríamos mostraros un poquito algo de vegetación y también el edificio del fondo, y vamos a encontrar exactamente lo mismo que veíamos en la otra imagen, diferente interpretación, un nivel de detalle más o menos parecido, pero en la primera imagen sí que veremos unos colores algo más vibrantes, algo más vívidos. Me recuerda muchísimo a la interpretación que hemos visto en la anterior fotografía y tiene todo el sentido del mundo porque el procesamiento de cada uno de los terminales siempre tira hacia los mismos derroteros. ¿Qué ha ocurrido? Primera fotografía tomada con el iPhone 13 Pro Max y os ha gustado casi en un 80% de las votaciones. Ojo que el iPhone ya va 3-0. Continuamos con la siguiente fotografía y en este caso vamos a empezar ya con el gran angular. Lo primero de todo que vamos a ver claramente es la diferencia de distancia, bastante más gran angular en la primera fotografía, como vemos, abarca mucha más información y otra vez una diferencia de interpretación. La segunda fotografía sí que nos parece un poquito más saturada, solo hay que ver las flores, el césped para que veamos un poco las diferencias entre ambas fotografías. Y puede que te estés preguntando, oye, ¿cuál será la votación final? ¿Qué le habrá gustado más a la comunidad de Topes de Gama? Pues bien, que sepáis que la primera fotografía está tomada con el iPhone, la segunda con el Sony y vuelve a gustaros otra vez más la fotografía del iPhone, en este caso en un 75% de los votos. Continuamos y vamos a pasar ya al teleobjetivo. Vamos a ver en este caso bastantes diferencias. Vamos a poder apreciar que en este caso la primera fotografía vemos un poquito menos de definición. Vaya por delante que en ninguno de los dos casos nos encontramos dos teleobjetivos de muchísima calidad, pero claramente en la segunda fotografía se ve más detalle, más definición si nos fijamos en el cartel o en cualquiera de las ventanas. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues bien, la primera fotografía tomada con el Sony y la segunda fotografía tomada con el iPhone os ha vuelto a gustar otra vez la del iPhone, en este caso en un 55%. Y vamos a seguir con el zoom, vamos a mostraros diferentes imágenes para que veáis cuál es la comparación en este caso con el teleobjetivo. Y en este caso nos pasa algo relativamente parecido. En la primera imagen vemos claramente cómo esos pequeños azulejos tienen un poquito más de definición. Si nos fijamos en alguno de los detalles del edificio vamos a ver que vemos precisamente eso, más detalle, más información, una imagen más definida. También veremos una diferencia en la interpretación del color, pero sobre todo marca la diferencia la textura en cada una de ellas. La primera fotografía tomada con el iPhone, la segunda fotografía tomada con el Sony. Otra vez, ¿os siguen gustando más las fotos del iPhone?
Siguiente fotografía, y esta tenía un montón de ganas de ver qué decía la comunidad, porque son dos imágenes que me parecen muy pero que muy bonitas, pero radicalmente distintas. La primera imagen, como vemos, tenemos una imagen mucho más iluminada, con más HDR y una interpretación radicalmente distinta, una imagen con muchísima más luz. Y como veis, en la siguiente fotografía es radicalmente distinta. Vemos una imagen más oscura, puede que sea más fiel a la realidad. Las dos fotografías me encantan, creo que tienen un montón de fuerza, el cuadro es muy pero que muy bonito, pero son muy distintas y tenía muchas ganas de ver la comunidad que prefería, una imagen muy iluminada o una imagen mucho más oscura. Pero vayamos a los resultados. A la comunidad le ha gustado muchísimo más la primera fotografía. La primera fotografía tomada con el iPhone os ha gustado más en un 70% de las votaciones, así que queda claro que os gustan las fotografías mucho más iluminadas. Continuamos y en este caso vamos a cambiar las condiciones lumínicas, nos metemos en interiores y aquí vamos a ver grandes diferencias. La segunda fotografía es un poquito, la de la derecha, un poquito más iluminada, un poquito más pálida y una diferencia con el balance de blancos bastante notable. Por otra parte, la imagen de la izquierda vemos una imagen más contrastada con los colores un poquito más vívidos. Al final esto también hay un componente muy personal. ¿Cuál os gusta más a vosotros? A mí, a título personal, me gusta más la primera imagen por los colores, pero amigos, una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que a vosotros os gusta. Primera fotografía tomada con el Sony, segunda fotografía tomada con el iPhone, vuelve a ganar otra vez. El iPhone ha ganado en todas por el momento y en este caso con un 62% de los votos. Continuamos y vamos a empezar a apagar la luz. Hacemos algunas fotografías nocturnas también para que veáis qué tal se desempeñan en todas las condiciones. Vamos con el sensor principal, dos fotografías que sinceramente, vaya por delante que ninguna de las dos me parecen sobresaliente, ni muchísimo menos. La primera imagen vemos un balance de blancos un poquito más azulado, quizá unos colores mucho más cálidos en el lado de la derecha, y a mí a nivel de definición me gusta más la primera imagen, pero pasa lo de antes, mi opinión no tiene nada que ver con la vuestra. La primera fotografía está tomada con el Sony, como os digo, un poquito más de detalles y un balance de blancos un poquito más frío, pero os ha vuelto a gustar más la cámara del iPhone. La fotografía de la derecha os ha gustado más en un 66% la cámara del 13 Pro Max respecto al Xperia 1 Mark IV. ¿Qué ocurre si en el apartado de baja luminosidad, cuando se va la luz, queremos utilizar el teleobjetivo? Vamos a ver cuáles son las diferencias que nos encontramos. La primera fotografía se ve claramente mucho más definida, te diría yo que seguramente de este test a ciegas es la fotografía donde más diferencias vamos a encontrar. Ninguna de las dos es excelente, pero claramente la primera es mejor y os ha gustado más. Tanto es así que os ha gustado en un 86%. La primera fotografía era con el iPhone, la segunda fotografía con el Sony. Gran angular de noche o en interiores. Aquí había muy pero que muy poca luz y ya te digo una cosa, si para ti es muy importante el gran angular, lo siento, ni el Sony ni el iPhone son los mejores exponentes, ni muchísimo menos. Los dos son malos, lo voy a decir claramente, pero es que en este caso las diferencias son muy notables. La primera fotografía mucho más oscura, mucho menos detalle, y en la siguiente fotografía vamos a poder apreciar, dentro de que es una mala imagen, una imagen con mucha más luz. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué os ha gustado más? Pues bien, os ha gustado más la fotografía de la derecha, me imagino, y claramente porque se viene repitiendo por la iluminación. Pues bien, os ha vuelto a gustar, sí, otra vez más la cámara del iPhone 13 Pro Max. Ya estamos con los selfies y estamos llegando ya prácticamente al final, porque las cámaras delanteras son cada vez más relevantes, cada vez las utilizamos más en redes sociales, y en este caso vamos a ver que en la primera imagen vemos un nivel de detalle quizá algo superior, pero lo que más nos gusta es la interpretación de la piel, de los colores, mucho más acertada a la realidad. Os ha gustado mucho más la primera fotografía en un 84%, adivinad, sí, os ha vuelto a gustar otra vez más la cámara del iPhone. Y terminamos con otro selfie, os hemos querido poner dos para que no hubiera duda, para que tuvierais mucho donde escoger, y se repite lo mismo de antes. Fijémonos en el detalle, en la textura de la camisa, en la diferencia de color de la prenda de ropa y sobre todo la diferencia de color que nos encontramos en la piel. La primera fotografía está tomada con el Sony. La segunda fotografía está tomada con el iPhone. Os ha vuelto a gustar más la fotografía del iPhone en un 77%. Sí, amigos, amigas, os han gustado todas y cada una
de las fotos tomadas con el iPhone por encima del teléfono de Sony. Amigo. Amigo. Hostia, qué pasada, ¿eh? Cuando vimos los resultados en la encuesta alucinamos aquí los compañeros de la oficina. En este tipo de test hay veces que siempre está a veces la cosa igualada, pero es que ha sido una goleada. O sea, os han gustado todas las fotos del iPhone por delante del Sony y en la mayoría de casos por más de un 60% de las votaciones. Es una auténtica barbaridad. Ya cuando analizamos el teléfono, el Xperia 1 Mark IV, dijimos que lo íbamos a comparar con la competencia. Es una cámara muy digna, es una cámara que a mí me gusta mucho el sensor principal, pero en la que en algunos momentos sí que es algo irregular, ¿no? A mí la cámara del iPhone no me encanta, ni mucho menos. De noche y en gran angular creo que le falta mucho por avanzar, pero os han gustado todas y cada una de las fotos del iPhone por encima del Sony. Y por eso es tan bonito los test a ciegas, para bien o para mal, porque vosotros votáis sin tener ni idea de qué teléfono era, sin saber qué teléfono es, sin saber qué sistema operativo tiene, sin saber de qué marca o de qué fabricante es, dejando de lado los fanboys, dejando de lado las opiniones personales y únicamente basándonos en lo que veis, en qué fotografía os gusta más. Ahí tenéis los datos, vuestras son las conclusiones. Yo a título personal sí que debo decir que creo que no hay tanta diferencia entre las dos cámaras, os lo digo de verdad, pero sí que es verdad que el zoom, el sensor principal y el gran angular en algunos detalles en el iPhone sí que se las apaña bastante mejor, ¿no? Bueno, ya hemos ido comentando cada una de las fotografías. Así ha sido uno de los repasos más grandes en la historia de topes de gama. No había sucedido esto jamás, que hubiera sido una goleada dejando a cero al otro dispositivo, pero bueno, habéis votado vosotros. Así que nada, familia, esperamos de corazón que os haya gustado mucho este test a ciegas. Os leemos en los comentarios, nos podéis seguir en redes sociales y ahora sí que sí, permaneced muy atentos a topes de gama, ya sabéis, cada día aquí en vuestro canal de tecnología favorito, espero que sí, tendréis nuevo contenido. Un abrazo, familia, chao.